Hola, hola. En este vlog hablaremos de hacer compras en Curitiba. Vamos a ver qué tal la ropa por aquí. Nos tomamos un tiempito para hacerlo. Vamos a salir a almorzar, vamos a ver si llegamos al shopping o centro comercial y hablemos un poquito hoy de las emociones, ¿vale? De las emociones al comprar. ¿Cómo compras tú? Ajá. ¿Por emoción o porque tienes algo bien organizado y escrito? A las mujeres nos ocurre eso. Vamos, nosotros aquí aprovechamos el espejo para vernos por todos los ángulos, ¿verdad, amor? Tenemos 25 pisos para bajar, así que nos da chance de revisar todo. Les comento, anoche tuve un choque con mi pie izquierdo. Voy a buscar la causa emocional. El dedito pequeño está de color verde, nos combina con la ropa que llevamos hoy. No sé qué le pasó a ese dedito, pero está hinchado. Tuve que salir en aloha, en chancletas, en cotizas. Bueno, por aquí estamos en la barbería. Alejandro está aprovechando de hacerse un corte rapidito. Yo estoy que me siento también que el barbero me haga algo. No, es broma. Ya sé lo que me voy a hacer y voy a dejar crecer un poquito más. Les comentaba de que me golpeé anoche un dedo, estoy en aloha, menos mal que estamos en verano y aquí en verano todos andamos en aloha o en tenis, muy sencillo. Trajimos tenis para caminar suficiente por aquí, pero hoy definitivamente el pie no me soportó. Sin darme cuenta no sabía que a mitad de la cama había una patita y anoche al levantarme y ponerme en la cotiza para calzarme pues y no caminar descalza por el apartamento, me conseguí con la patita de la cama. El dedo está hinchado, está gordito, por eso no soporté el tenis. Les voy a mostrar. Entonces tengo que comprarme unas sandalias para mañana ir a la reunión porque no puedo ir en aloha y tengo que, y gracias a Dios tenemos como, agradezco eso, me merezco esas sandalias, aunque no era algo que tenía anotado para comprar. Hablando de compras emocionales, no compro cosas por emoción. Yo tengo todo escrito lo que necesito y de hecho hoy íbamos a ir a comprar unas bermudas de verano que tenemos en la lista, comprar bermudas de verano porque es ropa que no acostumbrábamos a usar ni en Colombia ni en Venezuela. Y ayer vimos unas que nos gustaron mucho, pero hoy cambiaron los planes por el accidente que tuve. Si vemos unas bermudas por aquí en el centro que nos gusten y sean tan lindas como aquellas, entonces las compraremos por aquí. De lo contrario, bueno, voy a buscar unas sandalias color nude. Voy a ver los precios por aquí, que vi ayer precios muy buenos. Entonces estoy animada a eso. Y voy a mostrarles otras tienditas de ropa y de cositas así para ver qué tal son las compras aquí en Curitiba. Así que si estás en Brasil o si estás pensando en venir a Brasil, ya vas a tener aquí más o menos los costos para que te animes a reservar algo cuando vengas de vacaciones y hacer unas compras por aquí que no sean compras emocionales por fiebre, ¿verdad? Sino que sea algo que sea útil para... Ok, aquí llegando al shopping, se llama Shopping Curitiba. Bien rico, sabrosito, el ambiente. Hoy hay, como decimos en Venezuela, resolana, un clima de primavera. Tiene algo original Curitiba, mis amores. Dicen que se pueden vivir todas las estaciones en un solo día y así lo hemos experimentado. Hoy me puse los zarcillos así, no crean que es que ahora me estoy poniendo los zarcillos al revés, porque me está molestando esta tapita atrás, entonces me la puse así. Están al revés, pero fue a propósito, ¿vale? Ya vamos a entrar a averiguar un poquito de los precios por aquí, para compartirles algo de los costos de la ropa. Bueno, esperando que también nos permitan hacerlo en las tiendas, ¿no? Es muy delicado. Aquí en Brasil eso es bastante delicado y creo que en esta zona pues no varía eso, pero vamos a intentar. Pediremos permiso para poder grabar algunas cositas y les seguimos contando. Bueno, amores, aquí estoy buscando los zapatos, pero consigo escombrillos y nosotros
vinimos al estilo playero, nada de brillos y necesito es algo así. Más o menos aquí los precios están 129 reais, 130 reais. Esta es una zapatería muy boa, muy buena. Hay gran variedad de zapatos, lindos, lindos, lindos en esta marca. Pero estamos buscando a ver y nada más conseguí unas que van conmigo. Hay unas que están acolchadas y son lindas, pero en dorado y en plateado. Y aquí están. Me probé estas y me gustaron bastante. 130 reais, que no sé más o menos en dólares cuánto da esto. Mi dedo no soporta esto. Me fascinaron esas, pero no me sirven, el dedo no soporta. Y estas están lindas, pero mi morral es así, como el que carga Alejandro. Entonces eso dorado y plateado no combina para nada. Serían estas. Ella me está consiguiendo unas en color nude, vamos a ver. Aunque estas me combinan muy bien con el... Sí, son muy planas. Vamos a ver qué tal. Ven, aquí hay mucha variedad de ropa para el verano. Me fascinan. Aquí estamos acostumbrados a estar así. Shorts. Aunque estos son muy cortos para mi estilo, pero a las pavitas les gustan mucho los shorts. Así. Esto 119 reais. Más o menos son los precios de las tiendas donde conseguimos ropa de algodón, más o menos. Pero hay hasta de 89 reais. Entonces están a muy buen precio. Aquí en este tipo de tiendas hay muchísima variedad. Pero estas son tiendas que venden casi todo 100% algodón, que es lo que buscamos en verano. Y jean, que por supuesto nunca pierde la moda del jean. Muy bien, ya encontré. Miren el color de mi dedo como está. Encontré esto para poder caminar más cómoda. Y quería mostrarles que hay varias tiendas en liquidación. Eso ocurre aquí en enero. Es bastante común. La cuestión es que aquí son reales esos precios, ¿no? De 189 a 109, ¿vale? De 379 a 259 esta braga. Bien linda. Alejandro está tomando agua porque él sabe que él es el que paga. Les cuento una anécdota. Ya les voy a contar la anécdota. Amores, ustedes saben que el que me dio la idea de hacer un programa aquí en el shopping fue Alejandro. Y fue muy buena idea, a mí me gustó. Yo dije, ay, nos vamos de shopping, sí. Claro, veníamos a buscar los zapatos de emergencia que yo requiero. Pero él me dice, bueno, y tú muestras, aunque no necesitas nada ahorita, pero tú muestras las ofertas y eso. O sea, él dio la idea del programa y no pasaron unos segundos de arrepentirse, ¿verdad, mi amor? Sí, de arrepentirse, sí, pero no pasa nada. Pero ya está gastando aquí la idea del programa. Bueno, si ustedes ven bastante este video y lo comparten, puede ser que les salven alguna parte de este gasto que hizo hoy. Fíjense, aquí por ejemplo esta tienda es una de mis favoritas aquí porque la ropa es de buena calidad y siempre hay buenos precios y ofertas. Todas estas franelas de caballero están en 60 reales. Entonces son franelas de calidad, de algodón, y hay gran variedad, colores, es súper bien. Esto también por el verano, ahorita está bastante vendido. Este es el estilo de verano para caballero aquí ahorita. Esto que ustedes ven es lino bordado. Estas están a partir de 79. ¿Ven? Entonces aquí en Brasil hay muchísima variedad y si ustedes buscan un poquito entre las ofertas van a conseguir ropa de muy buena calidad en oferta. Ahorita nosotros estamos a modo de bermudas, de shorts, porque el verano está hasta ahora empezando. Tenemos un mes de verano
y es probable que se extienda por los cambios climáticos. Entonces aprovechamos como esto, ¿ves? 80 reais las bermudas para caballero. Están en muy buen precio las bermudas de caballero y son de muy buena calidad. En Brasil esto es una de las cosas que nos llama mucho la atención porque la ropa de temporada la venden en 2 meses máximo y luego es como una colección que desaparece porque ya empiezan a prepararse para lo que se llama entrada de invierno. Entonces empiezan a cambiar muchísimo los climas en diferentes partes del país y cambian totalmente la ropa y rematan la de la temporada anterior. Quizás para un norteamericano, ¿verdad? Un estadounidense que vive las 4 estaciones, o un europeo que también las vive, o en otras partes del planeta, eso sea normal, pero para Alejandro y para mí, para los venezolanos que vivimos en Brasil, es algo que contamos porque en Venezuela no es así, no tenemos muchas estaciones, solo quizás lluvia y estación seca, y entonces por ser más trópico no estamos en ese tema, pero aquí cambia totalmente. Después de estar en short, en bermudas, en aloas, estilo playero en todo el país, pasamos a estilo invierno. Ven a todos con ponchos, con ruanas, como si estuviéramos en Bogotá, ¿vale? Porque el frío se va a extremo en algunas zonas del país. Aquí conseguimos, por ejemplo, pantalones en 160 reais, pantalones bien buenos de jean negro. Hay muchísima variedad de ropa aquí. Esta es una muy buena tienda, es una buena opción y es ropa de calidad. Aquí está la sección de perfumería, que también es muy buena, perfumes originales. Miren, amores, aquí conseguimos en 29 reais, que es como ¿cuánto en dólares, Ale? Yo sí soy mala para hacer los cambios. Sí, Como $5, ¿ves? un poquito más. Estas son marcas hawaianas. Aquí las hawaianas y las itamenas pues son la marca por excelencia. Sí, estas hawaianas. Como 4 o 5. Sí, aquí. 20.000 pesos. Ah, bueno, ahí está Alejandro haciendo todo el cambio. Y aunque hay ofertas muy buenas aquí, Alejandro y yo sabemos los beneficios de hacer compras con las emociones bien equilibradas. Por ejemplo, las decisiones que uno toma pues son más racionales, ¿no? Se permite evaluar realmente cuáles son las cosas que uno necesita y evita compras impulsivas, que ocurre mucho cuando uno ve ofertas y entonces quiere comprar todo aunque no lo requiera. También hay mejor control financiero, porque uno evita gastos innecesarios y eso ayuda a un presupuesto más saludable. También hay mayor satisfacción al momento de llegar a casa y ver que se compró. Al comprar de manera consciente uno reduce esa posibilidad de arrepentimientos y disfruta más de las adquisiciones, inclusive hasta compra mejor calidad. Y también influye en la salud emocional, porque cuando uno equilibra las emociones le ayuda a identificar y gestionar el estrés o la tristeza, que es lo que a veces lleva a la gente a comprar de manera impulsiva. Llenan un vacío o suplen la dopamina con compras innecesarias, lo que no les deja muchos beneficios. Voy a aprovechar de darles unos tips para lograr compras con emociones equilibradas y así evitar caer en compras impulsivas. Si estás disfrutando este vlog, toma lápiz y anota. Primero debes hacer una lista. Antes de salir, define qué es lo que necesitas realmente y adhiérete a esa lista. De hecho, en casa o en la oficina, cuando veas que requieres algo, que tienes que comprarlo, toma una libreta o tu agenda terapéutica y lleva esa lista y anótala, que sea algo que realmente necesites. Segundo, evalúa tu estado emocional. Pregúntate si la compra responde a una necesidad o a un impulso emocional. Tercero, establece un presupuesto. Define un límite de gastos y respétalo. Así vas a mantener el control financiero, eso es clave. Y también podríamos mencionar darle tiempo al impulso, ¿no?
si uno tiene el deseo de comprar algo, esperar unas horas o esperar días para confirmar si es una necesidad real, porque a veces la emoción te ciega en el momento de estar allí y ver la oferta, 70% de descuento. Y más se ocurre como aquí en Brasil, que los descuentos son reales. Se ve uno tentadísimo a comprar. Otra sugerencia que les puedo dar hoy es buscar alternativas que sean saludables. O sea, encuentra maneras de gestionar esas emociones. Llámese estrés, tristeza, pero no haciendo compras, sino haciendo ejercicio, meditar o hablar con alguien. Y finalmente, desactiva las notificaciones de ofertas que nos llegan por teléfono, que eso también son unas tentaciones cuando te llega con descuentos que pueden incitar. Y como les decía, aquí hay que tener bastante cuidado, amores, cuando uno graba, por la cuestión de que se pueden acercar a ti y decirte que quiten la grabación, porque si se dan cuenta que estoy grabando y sale la gente el rostro, de hecho se dan cuenta que la mayoría voltea la cara, menos este descarado no voltea la cara, no, a él le gusta esta perfumería hermosa por aquí, lindo, lindo. Aquí mucha joyería y perfumería, aquí es full ese tipo de cosas. Ropa íntima también, linda, muy fina. Hay gran variedad. Bueno, yo en Playa Grande disfruto de que me monto en un carrito y a los 40 minutos estoy en el comercio más grande de Sudamérica. Entonces ustedes se imaginarán, Sao Paulo es el comercio enorme. Entonces, Alejandro cuidándome el dedito herido. Entonces, claro, en cuanto a precios y calidad, aquí Curitiba superó nuestras expectativas. La comida súper económica, muy económica en comparación. Nos imaginamos que como Playa Grande es la zona turística playera, costera de Sao Paulo, que por eso es los costos, las diferencias son enormes en los costos. Las tiendas como por ejemplo esta que están viendo ahí atrás, esta misma, la que les mostré ahorita, los precios son iguales en todas partes. Lo que varía un poco es el estilo, porque aquí estamos en un estilo más frío y en Playa Grande pues todo es playa, o sea, no vas a conseguir unas botas en esta época, unas botas de cuero para el frío, mientras que aquí consigues en las zapaterías muchísimo ropa de frío que está rematada, ¿vale? Y joyería por montón. Aquí la joyería es muy común, plata, oro y acero inoxidable. La fantasía fina, pero no tanto. Y las ópticas, aquí tenemos gran variedad en ópticas, en lentes, eso sí tengo yo en Playa Grande para escoger, ¿ok? Muy bonito este centro comercial, me gustó, y yo les quería decir algo, ¿no? Los precios de costo-beneficio de ir al centro o de comprar en zonas como muchas personas piensan que lo mejor es ir al centro porque sale más económico. Alejandro y yo ya lo hemos súper comprobado de que no es así. Nos hemos conseguido con grandes sorpresas a la hora de comprar y luego ir al shopping y ver cosas de mejor calidad y en mejor precio que en el centro. Eso nos ha ocurrido muchísimo en Colombia y aquí en Brasil. Entonces esto de estar llevando calor en el centro o exponiéndose a inseguridad, pensando que en el centro sale más económico, eso ya tenemos muchos años que no lo hacemos, muchísimo, porque nos ha pasado, o sea, literalmente hemos conseguido productos de mejor calidad en el shopping, esperando las temporadas de oferta, y creo que esa es una de las recomendaciones de no comprar por emoción, sino compras bien pensadas. Por ejemplo, nos queríamos llevar alguna ropa de aquí del shopping porque vimos que en realidad el precio estaba muy bueno en esa tienda que les mostré, pero nosotros tenemos escrito que necesitamos, por ejemplo, ahorita para verano. Y aunque habían cosas más económicas de muy buena calidad, no las necesitábamos. Entonces compramos las cosas que sí
necesitamos, ¿vale? Que estaban anotadas en la lista de prioridades, ¿ok? Eso es importantísimo que lo hagamos. Y nosotros ya partiendo del shopping, porque hoy vamos a dar una clase, entonces tenemos que llegar, terminar de prepararnos, y también vamos a pasar por algo que vimos en el centro que vamos a comprar para ya descansar por el día de hoy, porque también voy a guardar un poquito de reposo con ese dedito. Y en realidad esta idea de grabar en el shopping pues fue interesante. Espero que les quede algo de lo que hablamos, ¿verdad? Comprar con esas emociones equilibradas, compras bien pensadas, y no solo pensar en nosotros, sino también en nuestro maravilloso planeta. Y en las finanzas aprendamos a respetar el dinero. Es una manera de hacerlo cuando hacemos compras bien pensadas, ¿vale?